Bienvenido seas una vez más al podcast de Nuevos Comienzos. Antes de comenzar, quiero aprovechar de agradecerte por seguirnos toda esta temporada. Esta es la última dosis de este año. Volveremos en la primera semana de enero con una nueva temporada. Lucas 17, 11 al 19 en la Nueva Versión Internacional dice: Un día, siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres que tenían enferma la piel. Como se habían quedado a cierta distancia, gritaron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Resultó que, mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias. No obstante, que era samaritano. ¿Acaso no quedaron limpios los 10? Preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros 9? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero. Levántate y vete, dijo al hombre. Tu fe te ha sanado. Hoy hablaremos sobre usuarios o discípulos. En las iglesias hay muchas personas que solo son usuarios del Señor, pero no son discípulos de Él. Y te vas a quedar, ¿cómo así? Sí, hay gente que va a la iglesia solo por usar al Señor, para su beneficio. Yo quiero, yo deseo, yo necesito, yo declaro, yo manifiesto. Y hay otros que llegan para ser discípulos del Señor. Te sigo a pesar de todo, porque oí tu voz que me dijo, sígueme. Por eso quise empezar con este pasaje. Estos 10 leprosos no siguieron al Señor, solo fueron usuarios del Señor. Ellos solo querían al Señor para un fin determinado, para un milagro. Ellos eran leprosos. Y como todos sabemos, en ese entonces los leprosos no podían entrar en la ciudad o debían de llevar una campana para que todos supieran que tenían lepra y no se acercaran a ellos. Por eso que a cierta distancia le dicen, Maestro. Maestro, ¿por qué? Si ellos no estaban aprendiendo de él. Ellos lo que querían era pasar como personas que lo reconocían como un maestro, pero que en sus vidas lo único que ellos querían era estar sanos. Y lo vemos en ese pasaje. Cómo ellos no regresan. Cuando los manda con el sacerdote, de camino hacia el sacerdote, ellos quedan limpios. Ese era el milagro que necesitaban y que deseaban con todas las fuerzas. Pero ninguno de ellos, a excepción de uno, que era el extranjero, y me supongo que los otros eran israelitas, porque por eso es que hace énfasis la palabra en que el extranjero fue el que regresó. Los otros 9 se vieron sanos y siguieron su camino, como diciendo, el maestro ya nos sirvió para lo que necesitábamos. Ya fuimos un usuario de él, pero no estaban interesados en ser discípulos. Las iglesias hoy están llenas de esas personas. Personas que no quieren cambiar su vida, que no quieren seguir a Jesucristo a pesar de. Tú no estás siendo un discípulo de Jesucristo si estás viendo tu bienestar. Yo sé que todos y cada uno de nosotros tenemos sueños, anhelos, queremos cosas en esta vida, pero no debe de ser Jesucristo el fin para ello. Nosotros somos cristianos porque nos queremos parecer a Él, y para parecernos a Él debemos de ser seguidores de Él, y para ser seguidores de Él debemos de ser sus discípulos. Eso significa que las enseñanzas de Él se vean en nuestro caminar diario, y esos cristianos cada vez son más escasos. La mayoría llega, levanta las manos, canta, grita, se emociona, quiere una palabra, quiere un milagro, pero cuando lo obtienen se dan la vuelta y no se acuerdan del Señor. Todo lo contrario, dicen me lo merezco, lo tengo que disfrutar, vida solo hay una. ¿Te das cuenta cómo somos usuarios del Señor y no somos discípulos? ¿Quieres ver a un verdadero discípulo del Señor? Acompáñame a Mateo 9 del 9 al 13. Al irse de ahí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a la mesa de la recaudación de impuestos. Sígueme, dijo Jesús. Y Mateo se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba a la mesa en la casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, preguntaron a sus discípulos, ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? Al oír esto, Jesús contestó, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos, pero vayan y aprendan qué significa esto. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Te das cuenta la enorme garantía que Jesucristo le dio
dio a Mateo? Ninguna. Le dijo, sígueme. ¿Tú sabes lo que significó renunciar a esa vida como recaudador de impuestos? Empecemos que Mateo era mal visto dentro de los israelitas, porque era alguien de ellos que estaba trabajando para los romanos para oprimir a sus conciudadanos por medio de cobrar impuestos. Entonces era mal visto. Empecemos por ahí. Segundo, era uno de los pocos israelitas que tenía dinero, porque ser recaudador de impuestos representaba una muy buena posición económica. Entonces, contrario a lo que hoy vemos en las iglesias, este hombre, Mateo, tuvo como poco su vida económica, porque Jesús lo ve y le dice, sígueme. Y al instante, dejándolo todo atrás, lo siguió. Y cuando va a la casa, porque va a comer con el Señor, a su casa, se encuentra con sus amistades, pecadores, era su círculo social, otros recaudadores de impuestos. ¿Y qué hacen los usuarios del Señor? No los discípulos del Señor. Los discípulos del Señor se sentaron con ellos también, no solo el Señor. Por eso es que cuando llegan los fariseos, que eran unos usuarios del Señor, que solo querían milagros o solo querían oprimir al pueblo con leyes que ni siquiera ellos podían cumplir, empiezan a criticar a Jesucristo. ¿Qué le pasa a tu maestro? Que se mezcla con esta gente. ¿Qué le pasa? ¿Qué le sucede? Díganme ustedes como discípulos. Y Jesús, al oírlos, los corrige. ¿Te das cuenta? No había ninguna garantía. De ahí Mateo se volvió uno de los discípulos del Señor. Pero el Señor no le ofreció riqueza, no le ofreció beneficios, no le dijo arrebata esta palabra, no le dijo manifiesta esto, no le dijo te lo mereces, le dijo sígueme. Él escuchó la voz de Jesús, se dio cuenta de quién lo llamaba y lo siguió y abandonó todo con tal de parecerse a Jesucristo. Porque si no lo has comprendido tú, Jesús también renunció a todo. Renunció a su forma de Dios y tomó una forma de siervo. Vino y sacrificó su vida. Y cuando comenzó su ministerio dejó a sus padres. También. No sé si me estoy explicando. ¿Te das cuenta cómo no somos discípulos del Señor y parecemos más usuarios porque demandamos miles de cosas? En nuestras oraciones solo hay demanda, pero no hay obediencia. Hay gente que sigue al Señor por miedo al infierno. Solo por eso lo sigue, pero no por un cambio genuino, no porque el comportamiento que ellos deben de tener los va a llevar a su presencia. Quiere que los salve del infierno, pero no entregan su pecado. Siguen pecando, pero quieren que el Señor los salve del infierno. Esos son usuarios. Hay gente que quiere que el Señor transforme todo su entorno, pero en el interior no quiere cambiar. Por eso ves a un montón de cristianos predicando, ves un montón de cristianos evangelizando, pero cuando los ves en sus casas, sus matrimonios están en un momento muy malo, porque se traiciona, porque no se aman, porque se gritan, porque pelean. Por eso ves al montón de hijos llenando los servicios de jóvenes, pero cuando están en lo privado, están en su teléfono viendo pornografía, escuchando música que solo denigra los principios del Señor. ¿Te das cuenta? ¿Cómo hemos sido solo usuarios y no discípulos? Más nos vale, iglesia, que tomemos una decisión. Dejemos de ser usuarios del Señor para ser sus discípulos, porque en realidad Él merece que nosotros lo sigamos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque nos has tenido paciencia, porque tal vez este año hemos sido usuarios de ti, pero no hemos sido discípulos. Permite, Señor, que haya un cambio genuino en nuestro interior para ser tus discípulos. No para solo buscar el milagro o nuestro beneficio, sino que realmente se pueda poner de manifiesta tu enseñanza en nuestras vidas y en nuestros actos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.